Hola grupo, ¿cómo están? Vamos a revisar el tema de lo que son las integrales triples. Para ello, primero voy a dar una pequeña introducción. Cuando estaban ustedes en cálculo integral, estudiaron lo que vendría siendo la integral de una función como esta, en la cual ustedes definían en un intervalo un fragmento de ese intervalo y decían que esto era una diferencial en X, era una diferencial lineal en la cual pues ustedes consideraban un fragmento muy pequeño en dirección del eje X. Cuando pasamos a la integral doble, pues encontramos que ahora sobre una superficie, o mejor dicho debajo de una superficie, podíamos definir lo que era una región como esta. Y entonces esa región iba a estar reflejada hacia la superficie. Ahora aquí tendríamos lo que sería una diferencial en Y y por acá tendríamos lo que sería una diferencial en X. Bueno, pues ahora en la integral triple, esto es en la integral simple u ordinaria, esto es en una integral doble. En una integral triple vamos a hablar ahora de que las regiones son volúmenes. Entonces puede ser un volumen como este, en el cual vamos a tener lo que es una diferencial en X, una diferencial en y ahora incluimos lo que sería la diferencial en Z. Y pues estamos creando ahora lo que es un volumen. Eso quiere decir que en la primera integral que ustedes estudiaron, pues lo único que tomaban en cuenta era una diferencial en X, de tal forma que pues la diferencial en X era igual a la diferencial en X. En la segunda ya teníamos una diferencial de área, que era lo mismo que diferencial de X, diferencial de Y. Y ahora vamos a definir lo que es la diferencial de volumen, que es el producto de diferencial en X, diferencial en Y, diferencial en Z. De esta forma tendríamos una integral triple. Y este proceso lo podemos seguir aumentando. Este es en dimensión 1, este es en dimensión 2 y aquí ya tenemos una diferencial en dimensión 3. Y lo podemos aumentar a diferencial en dimensión 4, dimensión 5, dimensión n. No importa. La desventaja es que prácticamente aquí ya no tenemos una representación geométrica tan exacta, porque geométricamente en la integral ordinaria ustedes podían definir a la integral como el área bajo la curva. En la integral doble la definimos como el volumen bajo la superficie. En la integral triple ya no existe una representación geométrica que podamos ver, porque vivimos en un universo de 3 dimensiones. Pero si extendemos este concepto, pues resulta que la integral triple vendría siendo el hipervolumen bajo una hipersuperficie. Cuando hablo del término hiper, quiere decir que ya estoy englobando conceptos de dimensión más allá de la tercera, entonces de 4, 5, 6 ejes ortogonales entre sí. Ahora, en el caso de esta diferencial, de esta integral triple, pues va a aplicar exactamente lo mismo que en la integral doble. Vamos a buscar, en lugar de una región, un volumen sobre el cual integrar. Y entonces para ello podemos decir que el volumen es igual a la triple integral en el volumen de la diferencial de volumen.
¿Cómo podemos calcularla? De la misma forma que calculamos una integral doble a partir de integrales iteradas. Entonces, esto vendría siendo lo mismo que la integral desde a b. De la integral desde g1, aquí voy a poner de x, hasta g2 de x. Y ahora le voy a agregar una tercera integral que va a ir desde la función h1 de xy hasta h2 de xy. Diferencial z, diferencial y, diferencial x. Entonces, igual que en las integrales dobles, podemos cambiar el orden de integración si cambiamos adecuadamente los intervalos. Voy a tomar en cuenta este orden específicamente. La primera integral, que es esta, va a tener los límites de z entre funciones que dependan de x y y. Entonces, el intervalo en z siempre va a depender de las funciones, de las variables que se encuentran en las, digámoslo así, capas más exteriores de la integral. Para el caso de esta integral en y, pues voy a tener que y se va a encontrar entre funciones que dependan de x. Y eso quiere decir que la tercera integral, la más externa, va a tener un intervalo que va a ser constante. Si quisiésemos calcular una integral cuarta, una integral quinta, pues es exactamente el mismo proceso. Las integrales más internas van a tener sus intervalos dependientes de las variables de integración más externas. Entonces, es como una cebolla. A una cebolla le tienen que ir quitando capas para llegar a la interna. Entonces, hagan de cuenta que aquí, al realizar la integral, lo que están realizando es como rearmar esa cebolla. Empiezan con la capa más interna, que depende de las capas más exteriores, y así sucesivamente, para que vayan a ir para que puedan ir quitando las integrales. Eso quiere decir que aquí vamos a plantear intervalos con funciones de 3 variables. Bien, ahora, la integral triple de una función escalar, pues es la integral triple sobre el volumen de una función f que depende de x, y, z, diferencial de volumen. Y aquí podemos también calcularla en coordenadas curvilíneas, que en este caso podríamos decir que es la triple integral del volumen de la función que dependa de u, v, w por el producto de los factores de escala diferencial de volumen. Entonces, es exactamente lo mismo que hemos visto en integrales dobles, solamente le estamos agregando una variable y por lo tanto estamos integrando un intervalo más que va a depender no de una, sino de 2 variables. Ahora, ¿para qué podemos usar las integrales triples? Bueno, primero podemos calcular volumen. Si tenemos que este es diferencial de volumen, entonces cuando la función f de x, y, z es igual a 1, pues obtenemos lo que es el volumen de un sólido. Entonces podemos tomar una superficie que esté limitada. No necesariamente tiene que ser una superficie cerrada, mientras la estemos limitando con intervalos, entonces podemos calcular el volumen. También la podemos usar con densidad, que en este caso ya es volumétrica. La densidad que habíamos visto en integrales dobles era densidad superficial, Esta ya es densidad volumétrica y esta ya la representamos por la letra ρ, que puede ser una cantidad, que en este caso podría ser masa o carga sobre unidades de volumen.
Y entonces también podemos calcular lo que son los momentos. Para calcular los momentos, pues tendríamos que utilizar lo que sería la distancia entre el volumen que queremos calcular y ya sea un eje coordenado o bien la distancia del volumen a un plano coordenado. Ya podemos establecer distancia entre ejes y también distancia entre planos. Bien, pues prácticamente para todo lo que hemos utilizado las integrales dobles, también podemos utilizarlas para las integrales triples. En este caso ya no estaríamos manejando superficies, sino que ya estaríamos manejando volúmenes. Ahora, el caso por ejemplo de las integrales de superficie que recientemente vimos, aquí ya va a ser un poco más complicado por el hecho de que geométricamente ya las tendremos que ver en un espacio vectorial R4, el cual pues no podemos imaginarlos porque, como les comenté al inicio, vivimos en un universo de 3 dimensiones, al menos el universo que conocemos. Bien, vamos a ver un ejemplo de integración triple. Nos dan aquí un volumen limitado por estos 4 planos y nos dicen que su densidad es x más y más 1. Vamos a calcular cuál es la masa de este volumen. Entonces, de acuerdo a cómo calculamos la densidad, la masa a partir de la densidad superficial con integrales dobles, pues calcular la masa de acuerdo a la función de densidad volumétrica, pues es exactamente lo mismo. La diferencia es que en lugar de utilizar integración doble, utilizo integración triple. Entonces, la masa vendría siendo la triple integral en el volumen de la función de densidad volumétrica diferencial de volumen. Si tomo las unidades, pues me quedaría kilogramos sobre metro cúbico, que multiplican a las unidades de la diferencial de volumen, que es metros cúbicos. Entonces estas se simplificarían y tendría que efectivamente me devuelven kilogramos como las unidades de la masa. Entonces vamos a encontrar los intervalos de integración y antes de eso vamos a ver en GeoGebra cómo se encuentra la situación de la superficie. Bien, ya estoy aquí en GeoGebra y pueden ver el plano en color rojo, que se trata del plano x más y más z igual a 3. Y los planos en color cian pues representan a los planos coordenados. Tenemos el plano XY, tenemos el plano XZ y el plano YZ. Entonces ustedes pueden observar que efectivamente se forma ahí una especie como de pirámide entre estos planos. Voy a ocultarlos. Y el volumen que estamos trabajando pues es este. Vean cómo efectivamente se encuentra el plano x más y más z igual a 3, limitando a este tetraedro. De hecho es una pirámide de base triangular, pues es un tetraedro irregular. Bien, entonces el volumen que vamos a utilizar para calcular su masa pues es este. Eso quiere decir que debemos encontrar los límites de integración. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Va a ser algo similar a los límites de integración de superficies, de integrales de superficie. Vamos a encontrar lo que serían las intersecciones entre las superficies para que podamos determinar los intervalos de integración. Entonces, por ejemplo, si yo veo al sólido desde la perspectiva del eje X, del plano XY, entonces vean que se forma un triangulito. Este triangulito lo podemos parametrizar respecto de X, respecto de Y. Bueno, más que parametrizar, encontrar los intervalos respecto de X, constantes, respecto de Y,
que sean funciones dependientes de x. En el caso del eje z, pues lo tendría de esta forma, en el cual podemos parametrizar, podemos obtener los intervalos respecto al plano, que es precisamente el que estamos trabajando, este plano que se ve aquí de canto, que tiene término z, y el plano XY, que es z igual a 0. Entonces, vamos a encontrar los intervalos de integración y después vamos a realizar la integral. Muy bien, una vez que ya revisamos lo que es el modelo en GeoGebra, entonces ahora sí vamos a definir lo que es la integral. Entonces, recordemos, de acuerdo a lo que tenemos aquí en GeoGebra, que el volumen está limitado por un piso que vendría siendo el plano XY, que tiene como ecuación cartesiana z igual a 0. Entonces, primero tomo que z es igual a 0. Busquemos cuál es el techo. En GeoGebra nos damos cuenta que el techo es precisamente esta cara triangular. Esta cara es la que nos está definiendo el plano x más y más z igual a 3. Entonces, observen cómo efectivamente esa cara se encuentra sobre el plano. De esta forma definimos que nuestro techo para integración es el plano. Entonces, el plano me dice que es x más y más z igual a 3. Si de aquí despejo z, me quedaría que z es igual a 3 menos x menos y. Con esto ya podemos sacar el primer intervalo de integración. En este caso tendríamos que z se encuentra entre 0 y 3 menos x menos y, para tomar en cuenta toda la altura que va desde el piso en el plano XY hasta el techo, que sería el plano x más y más z igual a 3. Ya tenemos el primer intervalo de integración. Vamos a ver ahora en GeoGebra cómo se encuentra este volumen, este sólido, desde la perspectiva del eje del plano XY. Entonces tengo aquí el volumen y me voy al plano XY. Ahí lo tengo. Pues resulta que pueden observar que se ve como una recta que une los puntos 0, 3 en el eje Y 3, 0 en el eje X. Ahora, aquí podemos calcular directamente la recta. Hay ocasiones en las cuales, por la forma en la que están los volúmenes, el verlos desde la perspectiva del plano XY no es tan conveniente. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar la variable z de las ecuaciones cartesianas de las superficies involucradas. Entonces, las superficies involucradas, para eliminar z y que nos quede solamente el plano XY, pues son precisamente los intervalos en z. Entonces, si z es igual a 0, al sustituirla en la ecuación del plano me quedaría x más y más 0 es igual a 3. Puedo despejar y obtengo la ecuación y igual a 3 menos x. Esto quiere decir que esa ecuación pues es precisamente la que tenemos en GeoGebra. Aquí tenemos otra vez GeoGebra. Voy a pasarme a la vista en 2D. Ahí está. Aquí podemos ver cómo se encuentra este volumen. Voy a poner aquí en la vista en 2D la ecuación de la recta que acabamos de encontrar. Y es igual a 3 menos x. Observen que efectivamente se ajusta al borde de la región que tenemos aquí y aquí en 3D. Entonces, aquí en 3D, pues ven que efectivamente es una recta que se encuentra sobre el plano XY y que esta recta
posea la arista del volumen que estamos trabajando. Entonces, viéndolo de esta forma, podemos determinar los intervalos para X y para Y a partir de la intersección de las dos superficies, el plano Z igual a 0 y el plano X más Y más Z igual a 3. Entonces, ¿de dónde a dónde va Y? Como se encuentra en el primer cuadrante, pues resulta que vamos a tener como piso de la región a Y igual a 0. Entonces el intervalo lo tendríamos entre 0 y como techo de la región, ya no es del volumen, es de la región, tendríamos a la función 3 menos x. Por último, vamos a determinar los intervalos de x. ¿Cómo determinaríamos estos intervalos? Pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos para encontrar los intervalos en y. Voy a utilizar estas dos. Y en este caso tendría y es igual a 0. Entonces la sustituyo en y igual a 3 menos x y tendría que 0 es igual a 3 menos x. Por lo tanto, x es igual a 3. Ahora, nuevamente, el volumen está encerrado en el primer octante del cubo coordenado, que sería el primer cuadrante del plano XY. Como es en el primer cuadrante, eso quiere decir que X se encuentra entre 0 y 3. Y entonces ya tenemos los tres intervalos de integración. Ya podemos comenzar a calcular lo que sería nuestra integral. Entonces, de acuerdo a los intervalos que acabamos de encontrar, tendríamos la función de densidad es x más y más 1. Tenemos que el intervalo en x es entre 0 y 3. El intervalo en y es entre 0 y 3 menos x. Y el intervalo en z es entre 0 y 3 menos x menos y. Bien, con base en esto, pues ya podemos calcular lo que sería la masa. Entonces, como la masa es la triple integral en el volumen de la función de densidad por diferencial de volumen, entonces por integrales iteradas vendría siendo la integral de 0 a 3 de la integral de 0 a 3 menos x de la integral de 0 a 3 menos x menos y de x más y más 1. Ahora, ¿cuál es el orden de las diferenciales? Tenemos que la primera integral tiene límites en x y y, entonces la primera diferencial es z. Tenemos que la segunda integral, la integral intermedia, es la que se encuentra en intervalos dependientes de x, entonces la segunda diferencial es diferencial de y. Y la de intervalos constantes, pues es la última que nos queda, que es diferencial de x. Entonces, vamos a calcular la integral. Va a estar un poquito larga, pero ya tengo algunos pasos precalculados. Ya nada más vamos a ir escribiéndolos. Bien, calculemos entonces nuestra integral. Entonces, esto es... Esta se queda igual. Esta se queda igual. Y entonces la integral de x más y más 1 diferencial de z, pues es x más y más 1, z evaluada de 0 a 3 menos x menos y, diferencial de y, diferencial de x. Cuando evalúo en el límite inferior me da 0, cuando evalúo en el límite superior, pues me queda la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 3 menos x, de x más y más 1 por 3 menos x menos y, diferencial de y, diferencial de x. Bien, entonces, desarrollando esto, nos queda la siguiente integral. Una vez desarrollado el producto que tenemos aquí arriba,
pues nos queda este integrando un poquito largo. Aquí agrupé los términos que no dependen de y, porque al momento de integrarlos, pues nada más nos va a quedar multiplicados por y. Entonces, para no tener todos estos tres términos multiplicados por y al momento de integrar. Entonces, ahora sí, hago la siguiente integral. Entonces, la primera se va a quedar igual. Y esto me va a quedar como menos x cuadrada más 2x más 3 y menos x y cuadrada menos un tercio de y cúbica más y cuadrada. Todo esto evaluado desde 0 hasta 3 menos x, diferencial de x. Entonces, si evalúo en el límite inferior, pues me va a quedar 0. Y si evalúo en el límite superior, pues tengo que evaluar y cuadrada, y cúbica y y. De tal manera que nos va a quedar la siguiente integral. Entonces, una vez que ya sustituí el límite superior en las funciones en y, me queda esta integral polinómica también después de haber simplificado todos los términos semejantes. Entonces, esta vamos a integrarla. Este es integral respecto de x. Entonces me quedaría 1 sobre 12 x cuarta menos un tercio de x cúbica menos 3 medios de x cuadrada más 9x evaluado desde 0 hasta 3. Entonces solamente nos hace falta una evaluación. Vamos a evaluar en el límite superior porque en el límite inferior me devuelve solo 0. Entonces me quedaría lo siguiente. Entonces evaluando tendríamos 3 a la cuarta es 81. 81 sobre 12 podemos simplificar un 3 para que nos quede 27 cuartos. Menos 3 al cubo es 27 entre 3, 9. Menos 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. Entonces me queda 27 medios. Más 9 por 3 es 27. Entonces tendría 27 cuartos. Este con este me devuelve más 18. Y menos 27 medios en cuartos sería menos 54 cuartos. Eso quiere decir que la masa sería 18 menos 27 cuartos. Y por lo tanto ya tenemos el resultado. La masa de este volumen, de acuerdo a su función de densidad volumétrica, vendría siendo igual a 45 cuartos y todo esto en kilogramos. Bien, pues con la integral triple hemos calculado la masa de un volumen a partir de su densidad.